Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. A nombre de la doctora Olbeth Hansberg, coordinadora general del SOAFEM, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva entrega del ciclo de conferencias en línea, La vida emocional en la pandemia. El ciclo de conferencias fue organizado por el doctor David Fajardo Chica, investigador asociado al SOAFEM. Como siempre, contamos con el invaluable apoyo de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Al igual que la UNAM, el SOAFEM no se detiene. Antes de iniciar, quisiera comentar que si tienen preguntas para el conferencista, por favor escríbanlas en el chat para ser contestadas una vez terminada la presentación. La pandemia de COVID-19 ha sido fuente de temores para todos. Estos miedos pueden tomar diversas formas, entre ellas el miedo al contagio, a la vulnerabilidad económica, al deterioro de la salud o al desorden social. A pesar de que las causas sean comunes, el miedo se vive de manera muy personal. Los cerebros humanos operan de formas similares, pero la experiencia del miedo incluye elementos de la cultura en la que vivimos y de nuestra historia personal que la hacen muy particular. Tener en cuenta estos elementos nos servirá para la comprensión de los temores propios y ajenos. El día de hoy, la doctora Melina Gastelum Vargas nos presentará una visión compleja del miedo y de cómo nos afecta a todos en las cualidades del miedo en la pandemia. Melina es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y profesora de Filosofía en la maestría y el doctorado de Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Es doctora en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Filosofía de las Ciencias Cognitivas por la misma casa de estudios. Sus líneas de investigación son cognición situada, percepción directa, enactivismo, fenomenología, cultura material, artefactualidad, percepción y experiencia temporal, epistemología de las ciencias naturales y estudios CTS. Pues sin más preámbulo, Melina, te damos la más cordial bienvenida a este espacio. El micrófono está abierto para ti. Adelante. Muchísimas gracias, Katia. Pues bueno, primero saludos a todos, muchas gracias por estar atendiendo y pues en particular muchas gracias a la SOAFEM y al equipo de la SOAFEM, a Olbeth Hansberg, a David Fajardo, a Katia y a Daniel, que hemos estado en contacto estos días. Y bueno, estoy muy agradecida de que me hayan invitado a este ciclo de conferencias, que siempre es muy interesante pensar desde nuestros lugares académicos los temas actuales, ¿no? Y pues sin duda hablar de la epidemia y del miedo y sus cualidades, que es el tema que voy a tocar, pues sin duda nos llega a todos. Entonces, yo en lo que voy a basarme el día de hoy es en las comprensiones que se han dado a lo largo de la historia acerca del miedo como una emoción, y voy a dar una visión dentro de los marcos situados de la comprensión de las emociones. Entonces, bueno, los objetivos que voy a tener van a ser, el primero va a ser pues caracterizar al miedo como una categoría emocional de una naturaleza que involucra diversas respuestas corporales, no una constante en todos los individuos. Un poco como lo mencionaba ahorita Katia en la introducción, es esta idea de ver por qué es que los miedos los vivimos de distintas formas y categorizar esas maneras en las que podemos comprender al miedo con el objetivo de que nosotros podamos tener una mejor comprensión de qué nos ocurre y qué les ocurre a los demás que están a nuestro alrededor. Entonces, bueno, mostraré que además de que las estructuras cerebrales son importantes, en la ciencia cognitiva no debemos reducir todo a cómo operan esas estructuras, puesto que hay muchos elementos que también tienen un papel preponderante para que las reacciones emocionales, como el miedo, jueguen un papel importante. Algunas de estas formas son las experiencias previas, las situaciones particulares y la misma cultura en la que vivimos. Entonces, bueno, argumentaré que el miedo va a tener cualidades para cada individuo y que las va a interpretar de maneras diferentes, con mezclas particulares que en contextos como esta epidemia
van a surtir efectos a través de los llamados sesgos cognitivos y pues veremos algunos ejemplos al respecto. Entonces, bueno, nada más como para empezar, que yo sé que han hablado en este ciclo ya mucho de emociones, pero siempre está bien dar unas definiciones iniciales para que nosotros comprendamos desde dónde estamos partiendo. Entonces, la emoción, pues es una experiencia subjetiva de orden afectivo que surge como respuesta a diversos estímulos, por la cual son valorados con el objeto para seleccionar una acción adecuada o la más adecuada, ¿no? No siempre tenemos un criterio de corrección fijo al generar una emoción. Otra vez es una experiencia híbrida, esto quiere decir que tiene un componente sensorial, uno perceptivo, uno cognoscitivo y uno intencional, de movimiento y agitación del ánimo. Esto es en el sistema afectivo y que puede ser similar a las sensaciones por estar dotadas de cualidad, intensidad y tonalidad, ¿no? Las sensaciones tienen siempre una cualidad que va a tener una particularidad para cada quien, una intensidad y un tono, ya sea positivo o negativo. Hay ciertas emociones que nos van a dar una afección positiva, otros una afección negativa, y en distintas circunstancias eso juega un rol para cómo vamos a actuar. También se va a parecer a la percepción, porque tiene un objeto casi siempre reconocible atrás de él. Se va a parecer también a los juicios, porque va a constituir una valoración apetitiva, que es potencialmente verbal. Y pues a las intenciones, porque involucran actitudes, motivaciones, deseos e impulsos. Entonces, como vemos, justamente las emociones son una parte de nuestra cognición fundamental y que va a mezclar muchas de las cosas que en la ciencia cognitiva estudiamos, ¿no? Por un lado la percepción, por otro la sensación, por otro los juicios, por otro la intencionalidad. Y todo esto va a tener una mezcla muy interesante porque se va a meter a cómo respondemos las tendencias de nuestro organismo para la acción, ¿no? Entonces, aquí viene esta segunda definición que va a tener que ver con la actividad fisiológica y los estados afectivos del sujeto, mientras que las emociones van a dirigir su atención a una característica o varias características relevantes del medio, siempre para actuar, justamente, ¿no? Entonces, bueno, también nada más por entrar en cómo se ha entendido que funcionan las emociones, vemos acá el punto de vista del sentido común, que se suele ver que, por ejemplo, si percibimos un oso, pues vamos a sentir miedo y vamos a tener una respuesta fisiológica. Pero entonces aquí entra una pregunta muy interesante que va a tener que ver con cómo es que se siente ese miedo y cómo tenemos respuestas fisiológicas. Perdón. Entonces, el punto de vista de James Lange, que fue uno de los primeros que estudió esto, justamente puso atrás la respuesta fisiológica. Para él, primero percibimos un oso, tenemos la respuesta fisiológica y entonces sentimos miedo. Entonces, esto nos lleva a pensar que cuando sentimos el miedo, en realidad ya actuamos, ya tuvimos una respuesta fisiológica. Luego, Cannon Barth se dio justamente cuenta de que las dos cosas ocurrían de manera simultánea. Y en la psicobiología actual, justamente se ven estas tres opciones, estas tres etapas como un ciclo continuo entre todas, en las que no podemos diferenciar exactamente cómo es que ocurre. No es que podamos categorizar en cajas negras cómo se va dando la emoción. Bueno, entonces otro tipo de explicaciones que hemos tenido es el de Antonio Damasio en este libro maravilloso que es Buscando a Spinoza, en el que él va a categorizar las emociones en emociones basales que van a tener que ver con cómo nuestros procesos metabólicos influencian nuestros reflejos y cómo los regulan. Un ejemplo de ello es cuando estamos entusiasmados o animados o cuando estamos con desánimo. Son emociones que están, digamos, de fondo en nuestro estar en el mundo, en nuestro ser en el mundo, y las tenemos ahí y con ese filtro es que interactuamos con el mundo.
ya veremos justamente que en esta pandemia hemos aprendido a tener una emoción basal que normalmente no tenemos, ¿no? Una emoción basal que está todo el tiempo a la espera de noticias, a la espera de una catástrofe, etcétera. Luego van a estar las emociones primarias, que se han categorizado como estas 6, que es ira, miedo, tristeza, sorpresa, disgusto y alegría. Y estas se comparten en todas las sociedades humanas. Ahora vamos a ver que no están así, sí están de fondo en todas las emociones, pero vamos a ver un poco más adelante que esta noción se ha refinado mucho. Y luego van a estar para Damasio las emociones sociales, como la simpatía, la vergüenza, la culpa, el orgullo, los celos, la envidia, la admiración y el desprecio, que van a tener que ver justamente con la cultura en la que vivimos, con cómo nos relacionamos con los demás, con el tipo de interacciones que tenemos y no solamente con un estímulo y nuestra respuesta. Entonces, Damasio mismo tiene una hipótesis que vamos justamente a analizar un poquito, porque va a tener que ver con estas componentes que les mencionaba al principio, que juegan un rol importante cuando caracterizamos a las emociones. Entonces, esta hipótesis se llama la hipótesis del marcador somático, y justamente lo que Damasio se va a dar cuenta es que las decisiones producen una reacción emocional que es subjetiva y somática, que se va a traducir en reacciones musculares, neuroendocrinas o neurofisiológicas y electrofisiológicas, ¿no? Como el ritmo cardíaco, la sensación de dolor, el calor, el cosquilleo en alguna parte del cuerpo. Y esta respuesta se va a asociar con una consecuencia. De manera que cuando tenemos esa experiencia, digamos, una picadura de una abeja o que alguna vez nos hemos topado con una rata, si nos dan miedo las ratas, etcétera, nuestra emoción, nuestra reacción fisiológica en ese momento se nos va a quedar guardada somáticamente, por eso es en el cuerpo, por eso se llama somático, marcador somático, de manera que cuando volvamos a tener una experiencia similar, esta se va a repetir. Y esta se va a repetir en el cuerpo, que puede ser de una manera agradable o desagradable. También podemos tener marcadores somáticos positivos. Siempre se suelen poner de ejemplo como los más negativos porque los tenemos más claros, pero también los positivos se marcan en el cuerpo. Y esto es muy interesante porque entonces lo que ocurre es que cuando volvemos a tener experiencias similares, tenemos una evaluación muy rápida de la situación basada en esa información que tenemos de alguna manera guardada en nuestro cuerpo, en nuestra memoria corporal, y entonces evaluamos rápidamente la situación para decidir con esas experiencias previas atrás. Entonces, bueno, esta idea de los marcadores somáticos, justo la idea es que proporcionan señales inconscientes que contribuyen a la toma de decisiones sin que los sujetos puedan explicar la razón de su estrategia, ¿no? Entonces, en los que veíamos anteriormente de la manera en la que reaccionamos, justamente los marcadores somáticos que están probados por Antonio Damasio con experimentos y demás, nos van a indicar que justamente nuestro cuerpo es el primero que va a reaccionar y viene después, en muchos casos, nuestra operación de algún sentido cognitivo, mental, de asociar lo que está pasando a una emoción. Entonces, la toma de decisiones es en todo momento asistida por procesos emocionales y va a tener que ver con estas señales que vienen del cuerpo, que van a tener que ver con varias partes del cerebro y del cuerpo que van a formar parte de esta respuesta. Entonces, bueno, tomando como referencia, porque es un cuento precioso y perturbador, La Migala, de Juan José Arreola, justamente el terror y el horror son unos síntomas del miedo que el personaje siente. Y asociamos el horror a la confrontación con el objeto del miedo y el terror a la contemplación y expectación de algo que no sabemos si realmente está o no está, de algo que puede ocurrir o no ocurrir. Entonces, justamente estos síntomas del miedo, el horror y el terror, los podemos ahora llevar muy claramente a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, tenemos la confrontación
de cifras, estadísticas, incluso personas que hemos conocido o que conocemos, que han tenido en alguna etapa la enfermedad del COVID-19 y nos hemos confrontado con eso directamente. Y por otro lado tenemos el terror de tenerlo ahí presente y nunca saber en qué momento va a llegar, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces que todas estas formas en las que el miedo se puede presentar pueden ser una mezcla entre el mundo que nos rodea y también nuestra imaginación. Y esto nos va a provocar distintas reacciones, ¿no? Una de ellas puede ser la huida o la parálisis, pero veremos entonces por qué ocurre esto, ¿no? Entonces, una cosa importante es que solemos pensar que el miedo es algo contra lo que debemos luchar para hacer cosas, ¿no? Como esta foto, ¿no? Tirarnos un clavado desde ese acantilado. Yo creo que yo jamás me vería tirándome de una altura así, pero bueno, él claramente lo está haciendo y tiene que enfrentar un miedo. Entonces, desde pequeños nos dicen, bueno, tú tienes que enfrentar tus miedos para poder hacer las cosas, ¿no? Tienes que quitártelos. Y algo que sí me gustaría decir es que el miedo no se quita, ¿no? El miedo está ahí y de hecho es una herramienta evolutiva que tenemos cognitivamente para enfrentarnos y movernos en el mundo, ¿no? Entonces, nos permite reaccionar y actuar de varias maneras que pueden ser diferentes en momentos cruciales, como este que estamos viviendo, y claramente la cualidad de las cosas cambia cuando tenemos una emoción como el miedo y nos permite reaccionar. Entonces, lo que vamos a ver es justamente cómo ocurre. Entonces, bueno, como veíamos, una de las personas que definieron el miedo como emoción primaria fue Charles Darwin, que además de escribir El origen de las especies, que ya sería suficiente, ¿no? Como hito en la ciencia, escribió otro libro que se llama La expresión de las emociones en los animales y el hombre. Entonces ahí es donde él plantea estas 6 emociones básicas que habíamos mencionado, ¿no? La alegría, el disgusto, la ira, el miedo y la sorpresa y la tristeza. Y justamente las va a explicar como acciones debidas a la constitución del sistema nervioso, con independencia de la voluntad y en cierta medida también de los hábitos, en las cuales podemos encontrar patrones de gestos corporales identificables. Este es el punto de partida, ¿no? de situar a estas emociones como básicas. Entonces, para Darwin, el miedo es una emoción que es necesaria y que tiene un papel adaptativo crucial, pues permite a los individuos de una especie reaccionar y evitar a depredadores o a otras circunstancias peligrosas de su entorno. Entonces, estas 6 emociones básicas que ya mencionamos tienen siempre un extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tristeza en su extremo lleva a la depresión, la ira a la agresión sin provocación, el placer a la adicción, el miedo, que es lo que estamos hablando ahora, es a la ansiedad, al pánico o inclusive a las fobias, y la preocupación a desórdenes de ansiedad, ¿no? Que se va a mezclar mucho con estas. Entonces, bueno, la búsqueda para localizar el miedo en el cerebro, que es importante recalcar que hay como una tendencia a buscar dónde en el cerebro están las cosas que nosotros podemos hacer cognitivamente, y bueno, se ha dado desde hace varios años. Entonces, la primera vez que la amígdala se asoció al miedo fue en la década de los 30, cuando estos 2 científicos, Kluver y Clancy-Busse, removieron, lo cual ahora sería éticamente reprobable, pero en aquel entonces se podía hacer, removieron los lóbulos temporales de unos macacos rhesus. Entonces aquí tenemos la foto, ¿no? Entonces, sin la amígdala, que es donde está, sin los lóbulos temporales, que cortas la amígdala, estos primates se podían aproximar a objetos que normalmente generan miedo, como las serpientes, que generan instintivamente un miedo, y no huían. Entonces, estos científicos atribuyeron el comportamiento a la ausencia del miedo y esto lo atribuyeron a que estaba directamente causado por la falta de la amígdala y la llamaron que esto era una ceguera psíquica. Tiempo después, Joseph Ledoux, ya en los 90, en el 94,
planteó en el libro del cerebro emocional, que les recomiendo ampliamente tenerlo ahí porque es además un libro muy bonito, plantea una hipótesis que va a tener que ver con explicar el miedo como lo hemos estado viendo, como respuestas psicológicas y corporales que ocurren de manera universal en una ruta que se va a activar cuando nuestro cuerpo debe reaccionar a un estímulo. Pero entonces él va a decir que va a haber dos rutas. Una ruta, que es la ruta talámica, que es vía el tálamo y la amígdala, ¿no? Que es aquí, como lo vemos por acá, el tálamo y luego se va a la amígdala, en donde se activa rápidamente una respuesta de tipo acercamiento-alejamiento y está basada en información sensorial elemental sin identificar conscientemente el objeto que lo induce. Y luego está la ruta neocortical que va al tálamo y luego a la corteza visual. Esta ruta va a detonar reacciones más complejas, más diferenciadas, más lentas y va a estar basada en informaciones sensoriales más integradas. Entonces, la activación de la amígdala por parte de inputs, es decir, por información que recibimos del neocórtex, va a ser consistente con la idea de que el procesamiento es postcognitivo, es decir, que ocurre después de que ya ocurrió la acción perceptual. Y la activación de la amígdala por parte de los inputs talámicos va a ser también consistente con la hipótesis de que el procesamiento puede ser preconsciente y precognitivo. Entonces, estas dos rutas abarcan lo que veíamos en un inicio, que podemos tener distintos tipos de reacciones de miedo, ¿no? Una mucho más lenta, que podríamos llamar mucho más racional, mucho más consciente, en el sentido de que estamos atentos a lo que está ocurriendo, y otra que es mucho más inmediata, que es la ruta que va directamente a la reacción corporal, ¿no? La tálamo-amígdala. Entonces, hubo un caso muy importante, que es el caso más estudiado con estas teorías, que es de una señora denominada SM, que está afligida con una enfermedad genética que va obstruyendo gradualmente la amígdala durante su niñez y la adolescencia. Y esta enfermedad se llama Urbach-Witt. No sé si lo pronuncio bien, pero se llama así. SM está saludable y posee una inteligencia promedio, pero su relación con el miedo es inusual. Entonces, se le hacen todo tipo de pruebas con diversos estímulos que comúnmente provocan miedo, como poner enfrente arañas o serpientes, como las que veíamos con los macacos, pero ella no lo sentía, no sentía miedo. La razón atribuible era que tenía daños en la amígdala. Entonces, con base en ello y en la evidencia recolectada por Joseph Ledoux, la opinión general era que el centro del miedo en el cerebro es la amígdala. Pero entonces, algo curioso se descubrió en experimentos que se siguieron haciendo con SM. Se encontró que podía sentir miedo viendo posturas de cuerpos en otras personas y también podía escucharlo en las voces de los demás. Además, se encontró que sentía terror si se le pedía que respirara aire cargado con más dióxido de carbono sin la cantidad adecuada de oxígeno. SM entraba en pánico. Y esto llevó a ver que SM sí podía sentir miedo a pesar de los daños en la amígdala. Entonces, este caso dejó pocas dudas de que las amígdalas, sin duda, son estructuras cerebrales involucradas en la sensación del miedo. Sin embargo, estas posturas se consideran hoy muy cerebrocentristas, pues no toman en cuenta otros elementos que también son necesarios para que sintamos miedo. De hecho, el caso de que SM sí se atemorizara en algunas circunstancias nos puso a pensar de qué otras cosas contribuyen a sentir miedo. Entonces, los estudios de neurociencia más recientes sugieren que las emociones como el miedo no son una cadena incontrolable de reacciones, aunque se sientan así, sino que aparecen de manera distinta, como veremos a continuación. Entonces, uno de los trabajos más importantes después de estos descubrimientos tienen que ver con estudiar a las emociones
en el sentido de cómo podemos nosotros adivinar qué hacer en un momento dado y cómo poderlas controlar. Entonces, Lisa Feldman Barrett, que la están viendo ahí en pantalla, en este libro que también es muy, muy interesante, que se llama How Emotions Are Made, justamente ella va a ver y va a analizar con muchos experimentos y con muchas pruebas que hace en todo el cuerpo, que las emociones como el miedo no están alambradas en el cerebro y listas para ocurrir, sino que se van a producir a libre demanda. Entonces, como resultado, vamos a tener mucho más control sobre el miedo de lo que nosotros creemos. Entonces, lo que ella va a plantear es que hay 3 componentes principales en entender las emociones como el miedo, que van a tener que ver con nuestro cuerpo, con nuestro entorno y con las experiencias pasadas, ¿no? Que como ya habíamos visto, las experiencias pasadas en las emociones siempre van a formar una parte crucial de cómo sentimos el día de hoy las emociones. Entonces, el cuerpo va a sentir todas las sensaciones que nos ocurren, como los latidos cardíacos, la temperatura, cualquier dolor estomacal o sensación de estar incómodo, y le va a dar al cerebro las señales de lo que está ocurriendo y lo que necesitamos hacer. Entonces, ese es el primer componente, el cuerpo. Lo que ya vimos durante la charla hasta ahora es lo que le ocurre al cuerpo. Pero después vamos a tener el ingrediente 2, que es crucial y que ahora vamos a ver que es muy importante, por ejemplo, en cómo vivimos hoy las emociones como el miedo, que es el entorno. Y esto se va a referir a las sensaciones provenientes del mundo, ¿no? Entonces, todo lo que vemos, oímos, olemos, probamos, saboreamos y tocamos en un momento dado va a influir en lo que nuestro cuerpo se dispone a hacer y las señales de las que obtenemos un sentido para actuar al momento siguiente, lo cual además va a influir en nuestras emociones y en cómo se van a guardar. Y el tercer componente es justamente nuestras experiencias pasadas, que va a ser un factor crucial para ver la manera en que predecimos con nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Entonces, estas emociones pasadas vamos a tenerlas ahí, como el ejemplo que ponía de la abeja que nos picó. Entonces, la siguiente vez que veamos todas esas sensaciones van a venirse a como nos sentimos en aquel momento y nos vamos a comportar en este momento actual como nos comportamos entonces, ¿no? Entonces nos alejaremos corriendo probablemente, o a lo mejor gritamos, o a lo mejor nos paralizamos, ¿no? Esa puede ser cualquiera de estas reacciones, aunque en realidad nada nos asegura que esta situación de que nos vaya a picar se vaya a repetir. Entonces, nuestro sistema, cuerpo, cerebro, ambiente, va a establecer una situación parecida con experiencias previas y va a reaccionar como lo hicimos en otros momentos. Y esto va a ocurrir con todo, ¿no? Con una cosa tan simple como una picadura, como con miedos más complejos, como la pérdida de los seres queridos o la visita a algún lugar particular, ¿no? Y además se pueden mezclar con muchas otras emociones, no es que ocurran encajonadas estas emociones, siempre hay una mezcla de ellas. Otro teórico que habló de esta valoración corporizada fue Jesse Prince, que trabaja las emociones justamente como percepciones simples de nuestros cambios corporales. Entonces, él lo que va a decir es que las emociones están calibradas para asuntos de interés que tenemos en el ambiente y se van a calibrar, él va a decir, por archivos de incitación innatos cuyos contenidos se van a definir culturalmente. Entonces, la cultura puede alterar esos patrones corporales de respuesta. Entonces, tanto Lisa Feldman como Jesse Prince van a estar de acuerdo en que si bien hay una cosa biológica, una forma biológica en la que las emociones ocurren y tenemos los órganos para ello, la cultura va a formar parte importante de cómo se van moldeando estas emociones. Entonces, aunque tenemos este tipo de 6 emociones básicas, que algunos dicen que son 14, otros dicen que son 20, estas emociones van a estar siempre moldeadas por la cultura y por los entornos en los que vivimos. Entonces va a aportar huella de lo innato y huella de lo adquirido. Entonces, otra vez, como siempre vemos estas dicotomías que se presentan en el pensamiento de los seres humanos y cómo tratamos de sobrepasarlas, cómo tratamos de ver que en realidad es un imbrincado de cómo se va desarrollando la naturaleza con la parte cultural. Y bueno, uno de los libros que es de cuáles son las emociones básicas, que está en Cuadernos de Crítica de la UNAM.
Y este es el otro, que es The Emotional Construction of Morals. Entonces, bueno, estas posturas corporizadas, situadas, nos van a mostrar que a pesar de que estas estructuras cerebrales son importantes, desde la ciencia cognitiva no las debemos reducir, los comportamientos no los debemos reducir a cómo operan en nuestro cerebro, porque hay muchos otros elementos que son cruciales, y cuando digo cruciales me refiero a que sin ellos no podría ocurrir. Entonces, bueno, ya vimos las experiencias previas, las situaciones particulares y la cultura misma. Entonces, bueno, sin duda, el miedo, como vemos, va a tener distintas cualidades que cada individuo va a interpretar de maneras diferentes y van a tener mezclas particulares de estos elementos que ya mencionamos. Ahora, llevando toda esta información al punto más importante de esta charla, que es la epidemia que estamos viviendo en el 2020, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo está el cuerpo, el entorno y las experiencias previas de cada uno? Hay miedos normales, hay miedos imaginarios, hay que adaptarse a este miedo que estamos viviendo. Entonces, una versión del miedo, como veíamos, llevada a un extremo es la ansiedad, que va a corresponder no a un riesgo presente, sino a una emoción que está orientada hacia el futuro o a que la emoción que tenemos en el presente se alargue durante mucho tiempo. Entonces, la ansiedad va a ser un sistema complejo para detectar de forma anticipada o prevenir acontecimientos que se perciben como potencialmente negativos. Entonces, en realidad, la ansiedad lo que nos ocurre es que queremos predecir lo que va a ocurrir y al haber incertidumbre nos da mucha ansiedad. Entonces, es una respuesta en realidad adaptativa que puede ser muy útil porque nos ayuda a tener algo previsto para la supervivencia, aunque no llevada al límite, porque nos puede llevar a tener trastornos, ¿no? Trastornos ansiosos. Entonces, bueno, justamente estos temores que tenemos por sobrevivir, ¿no? Los temores de aislarnos, los temores del fracaso, son miedos que pues están latentes en una pandemia, ¿no? También los miedos económicos, en fin, hay un montón que podemos aquí nombrar. Entonces aquí me gustaría introducir esta categoría también de los sesgos cognitivos, que son un efecto psicológico que va a producir una desviación en el procesamiento mental que nos va a llevar a una distorsión o un juicio inexacto, a una interpretación que podríamos decir ilógica o más bien permeada por algo que está atrás, ¿no? Que se suele decir que es irracional, aunque a mí no me acaba de gustar porque creo que además es sumamente lógico y racional que actúen nuestras emociones sobre nosotros, que se da sobre la base de la interpretación de la información que tenemos disponible, aunque esos datos no sean lógicos o no se relacionen entre sí. Y podemos tener efectos diversos a través de estos llamados sesgos cognitivos. Entonces, por ejemplo, uno de estos atajos mentales ligados al miedo y a la ansiedad es esta idea de la catastrofización. Entonces, cuando nosotros somos catastróficos, ¿no? Mentalmente hacemos algo muy rápido que ante una situación ambigua tendemos a asumir lo peor, ¿no? La opción más negativa. Entonces, ese pensamiento que está ahí psicológicamente va a influenciar nuestras experiencias que estamos viviendo en el cotidiano y también nuestros aprendizajes, pero no está exento de errores no intencionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, por haber vivido una serie de situaciones que pusieron en riesgo la salud de personas próximas, creemos que esta pandemia será sumamente desgraciada para nosotras, ¿no? Entonces, a lo mejor creemos que como en nuestra familia ha habido mucho riesgo en la salud, para nosotros esto va a ser tremendo, ¿no? Y hay una parte que está ligada a elementos que tienen razón, pero llevarlo a la catástrofe es lo que nos da un miedo y una ansiedad que puede llevar a problemas más serios, ¿no? Entonces, los estímulos, entonces, con estos sesgos, se activan, digamos, con un filtro en medio que van a hacer que, de hecho, pensemos que se confirman nuestros miedos más profundos. Entonces, una de las cosas que podemos localizar como elemento que puede agravar estas situaciones es la sobreinformación, ¿no? Que puede aumentar estas sensaciones de riesgo y, por ende, de miedo y de ansiedad. Entonces, la sumatoria de estímulos en realidad no es que acrecente el riesgo real, pero sí la sensación que tenemos de ella y entonces juzgamos que es más probable que nos ocurra.
Entonces, de hecho, es algo que estamos viviendo, es algo que estamos experimentando. No es que no ocurra, no es que sea imaginario para nosotros. Lo que está en duda es cuál es la relación de verdad que hay entre lo que estamos imaginando y lo que nos está ocurriendo. Pero eso pues tiene que ver con el entorno que vivimos y con nuestras experiencias pasadas. Entonces, por ejemplo, la ansiedad nos puede llevar a tomar medidas de seguridad que nos alivian en una sensación transitoria, ¿no? Que se suele llamar el sesgo de la ilusión de control, pero que en realidad solo hacen que la ansiedad después aparezca más gravemente. Entonces, bueno, estas conductas se pueden extender en el tiempo y para garantizar la seguridad y van a continuar hasta que esa percepción disminuya. Y eso, si lo llevamos a tiempo, a que se dé durante mucho tiempo, puede generar una fobia, ¿no? Entonces, justamente una de las cosas que nos estamos preguntando mucho es, después de que volvamos a la nueva normalidad y se dé un tiempo, ¿cuántas nuevas fobias van a existir alrededor de estos miedos y de estas ansiedades? Entonces, bueno, la actuación de estos sesgos ante noticias sobre la pandemia va a mantener intactos los mecanismos que ya vimos y los hábitos que se desarrollan para reducirlo, que muchas veces paradójicamente pueden aumentarlo, ¿no? Entonces, estar dándole una retroalimentación positiva a este tipo de pensamientos en donde nada más estamos llevando hacia la ansiedad la información que recibimos, nos va llevando a aumentar el miedo y la ansiedad. Si hacemos eso, se generalizará la percepción de inseguridad, lo cual nos va a hacer sentir aún más vulnerables. Y en el sentido contrario, si nuestros sesgos minimizan el peligro, podrían hacernos pasar de desconfiados, ¿no? Salir sin ninguna precaución, ¿no? No importarnos si vemos a otras personas, abrazarlas, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo sería no considerar importante las recomendaciones de la autoridad sanitaria e incumplirlas, ¿no? Bueno, entonces, en suma, los sesgos pueden ser responsables de cómo sobrellevamos nuestros mecanismos innatos para la supervivencia. Y a su vez, pueden no adaptarse a situaciones nuevas y llevarnos a desarrollar malos hábitos de cuidado y seguridad que pueden ser catastróficos o minimizantes. Pues bueno, la gran pregunta sería entonces, bueno, ¿y cómo actuamos, no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, bueno, creo y creemos varios que hemos estado conversando sobre estos temas, que pues hay que actuar con responsabilidad, tranquilidad y precisión, ¿no? La sobreinformación puede aumentar una sensación de riesgo y por ende de miedo y de ansiedad, y esta sumatoria de estímulos pues no va a acrecentar el riesgo real, pero sí la sensación de amenaza, ¿no? Entonces, los ataques de ansiedad, si nosotros vemos aquí los síntomas, ¿no? En los manuales de medicina se suele decir que un ataque de ansiedad son personas que tienen por lo menos 4 de estos síntomas, ¿no? Que están aquí. Entonces, si ustedes se fijan, los síntomas del COVID tienen varios que se parecen, ¿no? La molestia del dolor torácico, la sensación de asfixia, ¿no? Náuseas y malestar estomacal, palpitaciones, frecuencia cardíaca, latidos cardíacos, sudoración, ¿no? Etcétera. Entonces, también es muy bueno tener claro, y yo sí creo que la información es una manera de que uno pueda tener claridad en cuando se siente de una manera o de otra para justamente poder tomar las cosas con más serenidad y con más tranquilidad, y darse cuenta que pensar de esta manera y pensar en los síntomas del COVID muchas veces nos lleva justamente a ansiedades y sensaciones muy fuertes de miedo, y entonces sentimos que ya estamos enfermos, ¿no? Y esto retroalimenta la ansiedad, porque como vemos, sentimos que tenemos los síntomas que se parecen a los de la ansiedad, pero también se parecen a los del COVID, y entonces entramos en un juego. Yo con varias personas, no sé, seguro les ha pasado que hemos hablado estos días vía electrónica, todo el mundo dice, hoy desperté con COVID, ¿no? Hay una sensación de ansiedad todo el tiempo de que ya lo tienes, de que te va a dar, etcétera. Entonces me parece que justamente, ¿no? Tener en cuenta lo que estamos viviendo y lo que estamos ocurriendo nos da una
posibilidad de serenidad y de tranquilidad que nos puede llevar a un sesgo cognitivo positivo, un sesgo cognitivo en el que nos tranquilicemos nosotros mismos, ¿no? Justamente con este tipo de categorizaciones. Entonces, bueno, también podemos ver que los seres humanos en el entorno, en este elemento que también hablábamos al principio, estamos muy influidos por los demás y pues estamos muy sintonizados para monitorear lo que los demás hacen, ¿no? Entonces, también usamos mucho lo que otras personas hacen como otro atajo mental, también es otro sesgo cognitivo, para decidir cuál sería el comportamiento adecuado, ¿no? Y este mecanismo lo usamos en muchísimas cosas. Entonces, también, si vemos a una persona con una actitud muy precautoria, ¿no? Como lo vimos al inicio de la epidemia, ¿no? Como acopiar demasiado papel de baño, casi lo más natural es hacer lo mismo, ¿no? Porque pensamos que de alguna manera esa persona tiene más información que nosotros y que por eso lo está llevando a actuar de esa manera. Entonces, este es otro sesgo que podemos localizar. Entonces, bueno, para cerrar, podríamos decir que el miedo, pues está ahí, ¿no? Y las formas de miedo están ahí todo el tiempo. Y ya vimos que además es algo que necesitamos para muchas cosas. Y por eso la información justa, creo yo, es el primer gran antídoto, ¿no? Para sobrellevar esta pandemia de nuestro comportamiento. Y debemos enfocar entonces nuestra atención en la información experta, ya que eso nos puede ayudar a reducir riesgos reales y protegernos. Entonces, pues hacer de más no trae mayores beneficios y por supuesto no hacer nada también tiene consecuencias muy negativas para nosotros y los demás. Y pues muchas gracias por su atención. No te escucho. Ya, perdón. Melina, muchas gracias. Yo como merolico y se me olvidó prender mi micrófono. Gracias por esta excelente conferencia, por aclararnos algunos temas, pero sobre todo por ponernos a pensar sobre cómo enfrentar los miedos, ¿no? Entonces, tenemos algunas preguntas, como hemos acordado, yo te las leo, tú las contestas y las personas que quieran seguir preguntando, adelante los micrófonos, bueno, yo las leeré con muchísimo gusto. Entonces empezamos, dejemos que Melina tome un poco de agua, que ya estuvo hablando 40 y tantitos minutos. Gracias. Pero bueno, empezamos con Diana Rojas. Dice, Melina, muchas gracias por tu conferencia. El miedo es una emoción muy interesante. Después pone, quería preguntarte, ¿la idea del marcador somático está relacionada con la noción de Darwin sobre la emoción como herramienta evolutiva? Sí, de hecho, Antonio Damasio hace referencia a cómo Darwin interpretaba las emociones y cómo había una especie de guardado corporal, que justamente pues en la época de Darwin no es que se pusiera a hacer estos experimentos, pero le quedaba claro que ese guardado emocional lo tenemos muchísimas especies y es de manera como nosotros reaccionamos y como le imprimimos un tono valorativo afectivo a las cosas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces no es puramente humano, sino que podemos además rastrearlo en otras especies y justamente es una herramienta evolutiva en el sentido de que nosotros podemos, cuando tenemos un entorno que nos proporciona algún peligro, reaccionar rápidamente, ¿no? Y de hecho tenemos ejemplos muy claros como los gatitos que se asustan con los pepinos, ¿no? Por ejemplo, que son